Me llamaron cruel por bloquear a mi sobrino, pero al primero que apartaron fue a mi hijo. Todo empezó no con un grito, sino con un seco no. Fue en la terraza de la casa familiar junto al mar, en Cádiz. El viento movía las persianas verdes y el olor a sal entraba como siempre, igual que cuando éramos niños. Pero esa tarde no olía a verano, olía a advertencia. Tras la muerte de nuestro abuelo, la casa quedó en un limbo incómodo. Mi hermano menor, Javier, se ofreció a quedarse de forma provisional, mientras resolvíamos la herencia. Pagaría una cantidad simbólica para cubrir gastos. Nadie se opuso. Parecía lo lógico. Esa casa siempre fue territorio compartido. Allí aprendimos a nadar. Allí mi hijo dio sus primeros pasos sobre las baldosas frías del pasillo. Allí los domingos sabían a café fuerte y pan tostado, mientras los niños corrían descalzos con arena pegada a los tobillos. Durante las primeras semanas, Javier actuó agradecido. Nos enviaba fotos del jardín podado, de las ventanas reparadas, del tejado revisado. Decía que quería mantener el legado del abuelo. Luego cambió el tono. Sin avisar, sustituyó las cerraduras. Lo justificó como una medida de seguridad. Hay demasiadas copias de llaves circulando, dijo en el grupo familiar. Nos ofreció nuevas copias, pero solo si avisábamos con antelación cada visita. Después vinieron los horarios. Me gustaría que respetaran mi rutina, escribió una noche. Si van a venir, que sea entre 10 y 6. No quiero interrupciones. Nadie discutió. Era temporal, nos repetíamos. Javier siempre había sido el más sensible al orden, el más rígido. Pensé que era su forma de sentirse útil. El verdadero quiebre llegó un sábado por la mañana. Mi hijo Mateo, de 9 años, llevaba toda la semana esperando ir a la casa. Habíamos prometido recoger unas tablas viejas de surf que guardábamos en el trastero. Llegamos sin avisar porque, durante 30 años, nunca hizo falta anunciar que regresábamos a nuestra propia casa. Javier abrió la puerta con gesto serio. Hoy no es buen momento. Pensé que bromeaba. Solo estaremos un rato. Mateo quiere coger sus cosas. Miró a mi hijo, luego a mí. Prefiero que no entren sin avisar. Estoy reorganizando todo. Mateo bajó la cabeza. No entendía de herencias ni de trámites. Solo sabía que aquella era la casa del bisabuelo. Es mi casa también, dije, intentando mantener la calma. Javier cruzó los brazos. Mientras yo esté viviendo aquí, necesito control. La palabra se quedó flotando entre nosotros. Control. Sentí algo incómodo, como si de pronto me estuvieran pidiendo permiso para respirar. Miré a mi hijo, que esperaba una señal mía para saber si podía pasar. Y por primera vez no supe qué hacer. Ahí empezó todo. Mi hijo Daniel tiene 9 años. Esa semana vivió contando los días. Había limpiado su caña de pescar con una seriedad que me enternecía, revisado las fotos antiguas donde aparecía con su bisabuelo en el muelle, y me preguntaba cada noche si el mar seguiría oliendo igual en otoño. El plan era simple: pasar el fin de semana con su abuela en la casa de Cádiz. Nada extraordinario, nada que necesitara permisos. Una hora antes de salir, mientras yo preparaba un café rápido, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz no tenía alegría. «Hijo, mejor no vengáis». Pensé que estaba enferma. «¿Qué ha pasado?» Hubo un silencio incómodo, como si alguien respirara cerca de ella. «Javier dice que sin su autorización personal, Daniel no puede venir». Me reí. Fue una reacción automática. «Mamá, es su nieto». «Yo no quiero problemas», respondió más bajo. «Dice que ahora así funcionan las cosas». Colgué sin despedirme y marqué a Javier. Contestó al segundo tono. «¿Qué es eso de que Daniel no puede ir?» No alzó la voz. Eso fue lo que más me alteró. «Ahora así funcionan las cosas. Llámame antes y pide permiso. Es mi casa». Sentí un calor subir por el pecho. «No es tu casa. Está en proceso de herencia. Mientras yo viva aquí, decido yo quién entra y cuándo». No gritaba.
No insultaba, simplemente establecía normas. Miré a Daniel. Estaba sentado en la parada del autobús con su mochila azul puesta, abrazando la caña como si fuera un trofeo. Me miró con una sonrisa ansiosa. ¿La abuela ya está haciendo tortilla?, preguntó. No supe qué decirle. Colgué. No vamos a ir hoy, le dije intentando sonar tranquilo. Su expresión cambió despacio, como cuando el mar se retira sin hacer ruido. ¿Por qué? Hay un problema con la casa. Se quedó callado unos segundos. ¿He hecho algo mal? Esa pregunta me atravesó. No, Dani. Nada. Bajó la mirada y apretó la mochila contra el pecho. Intentó no llorar. Lo vi tragar saliva con esa dignidad que solo tienen los niños cuando sienten que no deben hacer una escena. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No era solo una prohibición logística. Era una demostración de poder sobre un niño. No estaba defendiendo la casa. Estaba marcando territorio. Y eligió el momento exacto en que sabía que más dolería. Volvió a sonar el teléfono. Mi madre otra vez. Entiéndelo, dijo. Javier está muy tenso. No quiero más conflictos. No quiero más conflictos. Esa frase cayó como una sentencia. El conflicto, entonces, era mi hijo queriendo ver a su abuela. Respiré hondo. Miré el mar a lo lejos desde la parada. Sentí algo nuevo, más frío que la rabia. Hasta ese día había pensado que era un malentendido. Pero en esa parada entendí que ya no era provisional. Era una jerarquía. Y nosotros estábamos abajo. El hijo de la esposa de Javier, un adolescente de 15 años llamado Marco, llevaba medio año asistiendo gratis a nuestra academia de idiomas en Sevilla. Mi esposa Ana y yo le dábamos clases de refuerzo 3 tardes por semana. No figuraba en el sistema de pagos. Nunca le pasamos factura. Era familia. Después de lo ocurrido con Daniel en la parada del autobús, algo dentro de mí dejó de querer sostener la ilusión de normalidad. No hablé con rabia. No amenacé. Solo escribí un mensaje breve. Marco puede seguir viniendo, pero a partir de ahora necesito que confirmes personalmente cada clase antes de que entre. Nada más. La misma formalidad que él exigía para que mi hijo cruzara la puerta de la casa del abuelo. La respuesta fue inmediata. No un mensaje. 5 audios seguidos. El primero empezaba con un suspiro teatral. No puedo creer que estés haciendo esto. El segundo ya tenía el tono más alto. Eres rencoroso. Estás utilizando a un menor como arma. El tercero hablaba de decepción, de inmadurez, de cómo yo siempre había sido el dramático. Me quedé escuchándolos en silencio, apoyado en la mesa de la oficina mientras Ana corregía exámenes al fondo. ¿Qué dice?, preguntó ella. Le pasé el teléfono. Cuando terminó de oír el último audio, levantó la vista con esa calma suya que a veces me desespera. Solo pediste lo mismo que él pidió. Exactamente. No le negué el acceso a Marco. No le cobré lo atrasado. No lo expulsé. Solo pedí que, si quería que su hijastro entrara en nuestro espacio, lo hiciera bajo la misma regla de autorización previa. La misma moneda. Pero para Javier, no era lo mismo. Nunca explicó por qué. Cuando le pregunté directamente, respondió con otro audio más largo. No compares. La casa es mi responsabilidad. La academia es tu negocio. Esa frase reveló algo más profundo. Para él, la casa era su territorio. La academia, en cambio, era un servicio. Como si mi trabajo no tuviera valor simbólico. Como si nuestro esfuerzo no fuera también un espacio construido con años de sacrificio. La familia empezó a dividirse en silencio. Mi madre me llamó esa misma noche. «Podrías ser el adulto en esto», dijo con voz cansada. «No hagas pagar a Marco por vuestros problemas. No estaba haciendo pagar a nadie. Solo estaba marcando un límite». Algunos primos escribieron mensajes ambiguos. «No compliques más las cosas. Ya sabes cómo es Javier». Otros optaron por el silencio estratégico. El silencio duele más que el reproche. En la academia, Marco llegó el lunes siguiente como si nada.
Se quedó en la puerta esperando. Me miró con esa mezcla de adolescencia y desconcierto. ¿Tengo clase?, preguntó. Si tu padrastro confirma, sí. No había dureza en mi voz, tampoco concesión. Marco bajó la mirada y sacó el teléfono. En ese momento entendí algo incómodo. El conflicto ya no era sobre casas ni clases, era sobre jerarquía. Y por primera vez, yo no estaba dispuesto a quedarme abajo. Javier decidió probar hasta dónde podía llegar. El martes siguiente envió a Marco sin avisar, como si nada hubiera pasado. El chico apareció a las 5 en punto, mochila al hombro, auriculares colgando del cuello. Esa expresión ambigua de quien sabe que está en medio de algo que no entiende del todo. Ana me miró desde el despacho. Yo respiré hondo. La primera vez lo dejamos entrar. No porque estuviéramos de acuerdo, sino porque no quería montar una escena delante de los demás alumnos. Marco se sentó, abrió el cuaderno y actuó con normalidad. Yo di la clase como siempre, pero por dentro sentí que acababa de ceder terreno. Esa noche no dormí bien. No era el chico, no era la clase gratuita, era el gesto, el mensaje implícito. Tus límites no son reales. El jueves volvió a pasar. 5 en punto, sin mensaje previo, sin confirmación. Esta vez salí al pasillo antes de que entrara al aula. Marco, dije con calma, necesito hablar un momento contigo. Se quitó un auricular. ¿Sí? Sin que tu padrastro confirme antes, no puedo dejarte participar hoy. No hubo dureza, tampoco ironía, solo una regla clara. El chico frunció el ceño. Pero él dijo que viniera. Entonces que me escriba. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego asintió, incómodo, y se apartó hacia la pared mientras enviaba un mensaje. Esperamos 10 minutos. No llegó nada. Hoy no puede ser, repetí. No hubo discusión, solo una retirada silenciosa por el pasillo. Una hora después, mi teléfono explotaba. Primero Javier. No audios largos esta vez. Llamada directa. ¿Cómo te atreves a dejarlo fuera?, gritaba. Lo humillaste delante de todos. No lo humillé, respondí manteniendo el tono bajo. Le pedí lo mismo que tú pediste para Daniel. No compares. Ahí estaba otra vez esa frase. Colgó antes de que pudiera decir más. Luego mi tía Carmen. Estás destruyendo la familia por orgullo, dijo sin saludar. Después un primo. A ti no te cuesta nada ceder. Esa frase me hizo cerrar los ojos. A mí no me costaba nada ceder. Nadie recordó que Daniel fue el primero al que cerraron la puerta. Nadie preguntó cómo vivió esa tarde en la parada del autobús, abrazando su caña de pescar como si hubiera hecho algo malo. Nadie mencionó las lágrimas que intentó tragar para no hacerme sentir peor. Parecía que todo el mundo solo veía el orgullo herido de mi hermano, el adulto ofendido, el hombre responsable del orden. Yo, en cambio, me convertía en el conflictivo, el rencoroso, el que no sabía soltar. Esa noche, mientras recogíamos la academia, Ana me miró en silencio. ¿Te arrepientes?, preguntó. Pensé en Daniel, en su silencio, en la forma en que evitó volver a mencionar la casa de Cádiz. No, respondí al fin, y por primera vez en semanas sentí algo distinto a la rabia. Sentí firmeza. No estaba probando a Javier, estaba probándome a mí. Una semana después empezaron los murmullos. Al principio fueron preguntas sueltas, formuladas con una sonrisa incómoda en la recepción de la academia. ¿Es cierto que tienen problemas con la licencia? ¿Que están bajo investigación? La primera vez pensé que era un malentendido. La segunda ya no. Una madre me habló en voz baja, casi conspirativa. Me dijeron que quizá habría cambios pronto, que tal vez conviene buscar otra opción. ¿Quién dijo eso?, pregunté. Se encogió de hombros. No sé. Me llegó por otro padre. El rumor tiene esa cualidad venenosa. No tiene dueño, pero siempre tiene dirección. 3 días después, recibimos una notificación de inspección. Oficial, sello, firma, fecha. Todo legal.
No teníamos nada que ocultar. Licencias en regla, pagos al día, normativa cumplida. Aún así, la tensión fue real. Ana ordenó carpetas con manos ligeramente temblorosas. Yo repasé documentos que conocía de memoria, como si pudieran haber cambiado solos. La inspectora fue profesional. Revisó aulas, contratos, certificados. Asintió varias veces. Todo correcto, dijo al final. Pero el daño no era administrativo, era emocional. Esa misma noche, al cerrar, encontré un sobre blanco bajo la puerta principal, sin remitente, sin sello. Dentro, una hoja doblada en dos. Aún estás a tiempo de arreglar esto. Nada más. Sentí un frío extraño, no en la piel, sino en el estómago. Revisamos las cámaras. La imagen era clara. Javier, con gorra y sudadera oscura, mirando hacia los lados antes de deslizar el sobre bajo la puerta. No fue una suposición. Fue él. Ahí entendí que ya no hablábamos de orgullo ni de reglas simétricas. Era presión directa. Intenté llamarlo. No contestó. Le envié la captura de pantalla. Silencio. Ana fue quien lo dijo en voz alta. Esto ya no es familiar. Tenía razón. Pedir permiso para una clase era un límite. Difundir rumores sobre nuestra licencia era otra cosa. Y dejar una amenaza velada bajo nuestra puerta cruzaba una línea distinta. Hablé con un abogado al día siguiente. Expliqué todo desde el principio. La casa, Daniel, las clases, los rumores, el sobre. Me escuchó sin interrumpir. Esto es acoso, dijo con tranquilidad profesional. Y la imagen es prueba suficiente para iniciar una denuncia formal. Firmé los papeles con una mano que no estaba del todo firme. Por primera vez en mi vida, denunciaba a mi propio hermano. Cuando se lo comuniqué por mensaje, respondió con una risa escrita. ¿En serio? ¡Qué dramático eres! 5 minutos después, llamó. No te atreverás, dijo, ya sin tono burlón. Ya lo hice. Hubo un silencio que no le conocía. No gritó, no insultó, no argumentó. Solo silencio. Fue la primera vez que no tuvo respuesta. Y en ese silencio entendí algo que me costó años admitir. Javier no buscaba reconciliación. Buscaba control. Y por primera vez no lo tenía. Después de presentar la denuncia, llegó un silencio que se sintió más pesado que cualquier grito. Javier desapareció de la casa, de las llamadas y de cualquier intento de contacto. Marco dejó de aparecer en la academia. Mi madre dejó de llamarme, como si el simple hecho de mantener distancia fuera suficiente para evitar confrontaciones. Esa ausencia dolió más que los gritos, más que los reproches, más que los audios llenos de reproches que Javier solía enviar. Era un vacío que pesaba sobre todo, que llenaba los pasillos de la academia y los silencios de mi hogar con un eco incómodo de abandono y lecciones aprendidas demasiado tarde. El aula siguió funcionando, las clases continuaron con sus horarios regulares y los alumnos mantenían su rutina, ajenos a las tensiones que se habían desplegado en el trasfondo familiar. Algunos padres comenzaron a acercarse con palabras de apoyo, diciendo que la transparencia y la consistencia en la gestión importaban más que los rumores. «Me alegro de que no cedieras», dijo uno. «Es importante que los niños vean que los límites existen y se respetan», comentó otra madre. La comunidad educativa empezó a reconocer que había más en juego que simples celos familiares o disputas por la herencia. Sin embargo, dentro de la familia, algo se rompió de manera definitiva. El puente que conectaba generaciones y recuerdos compartidos comenzó a desmoronarse, y con cada día que pasaba sin contacto, ese desmoronamiento se sentía más irreversible. A veces, en las noches, me encuentro preguntándome si debía haber cedido, si debería haber bajado la guardia por el bienestar de los lazos familiares. Pero entonces, vuelvo a la escena de la parada de autobús, a los ojos de Daniel, brillando con la expectativa y la ilusión de ver a su abuela, a su mochila azul ajustada sobre los hombros. La memoria de su frustración contenida, de su intento por no llorar mientras yo le explicaba que no podía ir,
me devuelve la certeza de que mi decisión no fue caprichosa. Si cediera ahora, le enseñaría que aceptar injusticias es necesario para mantener la paz, que las reglas pueden ser flexibles cuando un adulto poderoso lo desea, que sus derechos pueden ser ignorados por conveniencia de otros. Mantenerme firme, en cambio, significa que quizá pierda a mi hermano, que quizá la familia se resquebraje aún más, pero enseña algo más profundo, que los límites importan, que no todo puede ser negociable, y que los niños merecen ver ejemplos de consistencia y justicia. Poner límites no es un acto de crueldad, es, en este caso, un acto de protección, de educación, de amor. Es la única manera de que Daniel aprenda que no será utilizado como moneda de cambio, que su seguridad y sus derechos no dependen del humor de un adulto ni de la manipulación de quienes deberían velar por él. La academia siguió adelante, y con ella mi vida, un equilibrio entre disciplina y afecto. Daniel aprendió a manejar la decepción y a reconocer que no todos los adultos actuarán según sus deseos, pero que hay quienes cumplen sus promesas, quienes defienden lo correcto. Cada día, cuando cierro la puerta de la academia y veo su sonrisa al despedirse, recuerdo que mantenerme firme no fue un acto de rencor, sino de responsabilidad, porque a veces enseñar justicia y respeto a un niño significa enfrentarse al silencio y a la ausencia de aquellos que creíamos inamovibles. Y eso, a fin de cuentas, tiene un valor que ninguna reconciliación perdida puede reemplazar.